A, para el lado derecho de 0 teníamos los números positivos, y el valor absoluto de menos A sería esta distancia, que también es A. El valor absoluto de 0, el valor absoluto de 0 es 0. Porque claro, la distancia es un punto que igual a 0, ¿no? O sea, la distancia del 0 a 0 sería nula. Por eso, por definición, el valor absoluto de 0 es 0. Muy bien. Habíamos hecho también algunos ejemplos ahí. Bueno, ahora ni siquiera es necesario hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de 6, positivo, es 6. El valor absoluto de menos 3 medio, esto va a ser igual a 3 medio. Siempre positivo. Siempre va a ser positivo el valor absoluto. Independientemente cuál sea el número, siempre, como es distancia, con el valor absoluto es una distancia entre el 0 y ese número, por lo tanto siempre es positivo. Bueno, después tenemos el orden en Z. Ahí seguramente ya recibieron la teoría, así que lo pueden ir siguiendo de ahí si quieren. Orden en Z también queda totalmente ordenado, los conjuntos de números enteros queda totalmente ordenado bajo la relación menor igual, igual que los números naturales. También el conjunto de números enteros queda totalmente ordenado por la relación menor igual. Habíamos dicho abajo que si vamos a poner eso, o sea, orden en Z. El conjunto de números enteros, o sea, Z, queda totalmente ordenado bajo la relación menor igual. Es decir, que para todo A, B perteneciente a los enteros, va a ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que A sea menor o igual a B, o que B sea menor o igual a A. Acá también es de manera, el O es de manera excluyente. Decimos que todo par de números enteros es comparable por la relación menor o igual. O sea, por medio de esta relación, podemos comparar cualquier número entero. Y se cumple la ley de tricotomía, que ya sabíamos, que se cumplía para los números naturales, la ley de tricotomía. Que decía que para todo A, B perteneciente a los enteros, ley de tricotomía. Que decía que para todo A, B perteneciente a los números enteros, ocurren tres cosas. Ocurre que, o mejor dicho, puede ocurrir que A sea menor que B, o que A sea igual a B, o que B sea menor que A. Pero van a ocurrir una sola de ellas. Va a ocurrir una sola de ellas. Este es un O excluyente, o sea, no pueden ocurrir dos cosas, o las tres cosas. Eso, no puede ocurrir las tres cosas. Por abajo ahí en la punta tenemos un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, el 2 y el 5, entonces eso quiere decir que va a ocurrir una sola cosa. O que 2 es menor que 5, o 5 menor que... o 5 menor que 2, o 2 igual a 5. En este caso, va a ocurrir que 2 es menor que 5.
Si yo tengo, por ejemplo, no sé, -1 y -3, entonces va a ocurrir lo mismo, ¿no? Va a ocurrir que -1 sea menor que -3 o que -3 sea menor que -1. Pero pueden ocurrir solamente una de esas cosas, uno de los casos. Y en este caso vamos a decir que -3 es menor que -1. Si yo tengo, por ejemplo, 2 y 2, y bueno, pongamos, por ejemplo, pongamos 2, entonces acá en este caso vamos a tener 2 igual a 2. Pero podríamos tener esta forma, tener 4 dividido 2. Y en este caso, en este caso son números enteros. Eh, bueno, entonces ahí vamos a tener que el 2 es igual a 2. O sea, si yo tengo dos números enteros cualquiera, pueden ocurrir una de las tres cosas. Que uno sea menor que el otro, o que... eso. Y no pueden ocurrir las dos cosas. O sea, no puede ocurrir que dos números sean menores, uno menor que el otro y al mismo tiempo igual. Después, ¿qué más pasa? A ver. Bueno. Bueno, después dice lo siguiente, que si A es menor que B, entonces en la recta numérica A aparece a la izquierda de B y puede ocurrir los siguientes casos. Bueno, borramos esto. Dice que si A es menor que B, entonces podemos tener un caso en donde A, entonces, dos puntos. Caso 1, que A y B pertenezcan a los enteros positivos. Si A y B pertenecen a los enteros positivos, entonces vamos a tener el siguiente caso. Vamos a tener acá el 0. Entonces decimos que si A es menor que B, A va a estar a la izquierda de B. Entonces acá va a estar A y aquí va a estar B. Puede ocurrir también otro caso. En el caso 2 podría ocurrir que A pertenezca a los enteros negativos y B pertenezca a los enteros positivos. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el 0 acá. Y A va a aparecer antes del, o va a estar a la izquierda del elemento del 0. O sea, acá va a estar A. Y B va a estar a la derecha de A, porque es mayor, pero va a estar a la derecha también de 0. Puede ocurrir también otro caso. Puede ocurrir que tanto A como B pertenezcan, un caso 3, que tanto A como B pertenezcan a los enteros negativos. Si A es menor que B, entonces van a aparecer así también. Entonces vamos a tener una recta numérica. Entonces acá va a aparecer A, acá va a estar B, acá va a estar el C. Bueno, eso es caso. Profe, Sí, A y B no serían al revés.
No, siempre va a aparecer a la derecha. El problema acá, lo que hay que tener en cuenta, es que cuando A y B sean negativos, el, el- el número mayor en valor absoluto va a estar a la izquierda del otro. Por ejemplo, si yo tengo A y B, si A es menor que B, entonces eso significa que A en valor absoluto es mayor que B en valor absoluto. Una manera de reconocer quién es mayor y quién es menor. Eh, Miren, vamos a hacer un ejemplo del último caso, porque los otros casos son sencillos, porque si son positivos ya sabemos. Ya sabemos que A es menor que B. Un caso especial podría ser A igual a 2 y B igual a 3. Entonces ya está. El 2 aparece a la izquierda de B. En este caso A siempre va a aparecer a la izquierda de B. Y acá no vamos a tener problema. Cuando son positivos no vamos a tener problema. Cuando A es negativo y B es positivo tampoco vamos a tener problema, porque bueno, un número negativo siempre va a ser menor que el número positivo. Pero cuando veamos en el caso 3, cuando tengamos dos negativos, ¿no? Ahí vamos a ver quién es más grande, el menos 6 o el menos 1. Entonces ahí podríamos decir que el número más pequeño o que es menor que el otro va a ser el número que en valor absoluto es mayor, el mayor en valor absoluto. Va a aparecer a la izquierda. Cuando ambos son negativos, el mayor en valor absoluto va a aparecer a la izquierda o más a la izquierda. Y si son iguales, en realidad fíjate acá que nosotros estamos tomando A menor que B. A menor que B. Acá tenemos, si A es menor que B, entonces podríamos tener que dos números sean positivos. Vamos a tener este caso. Fíjense que si los dos números son positivos, el menor en valor absoluto va a estar a la izquierda del otro. Pero si son dos negativos, el mayor en valor absoluto va a estar a la izquierda del otro. Hagamos un ejemplo acá. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo del caso 1. Supongamos acá que el caso 1 es el que A y B pertenecen a los positivos. A y B pertenecen a los enteros positivos. O sea que podrían ser A y B, podrían ser, por ejemplo, 3 y 5. Por ejemplo, 3 y 5. Entonces ahí tendríamos, acá estaría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5, y el 6, y el 7. Y fíjense que ahí el menor en valor absoluto, aparece a la izquierda. Acá. Entonces, ni siquiera es necesario. Uy, estoy perdiendo tinta, no sé qué. Fibrón. No voy a hacer que manchar el pantalón. Bueno. Fíjense que acá tengo el 2, nada que ver, ¿no? El 3, nada. Acá tenemos el 2, el 3, sería este. A ver, el cerebro, lo vamos a ayudar al cerebro. Ya sé que lo entienden esto. No es necesario ni siquiera estar haciendo tanto lío. Pero acá estaría el 3, que es menor que 5. Vamos a poner con azul. Menor que 5. Ahí está. El 3 es menor que 5. Aquí tengo el 3 es menor que 5. Ahí este es el negro que está perdiendo un montón. Está arruinando el piso, todo eso. Ahí está.
Qué desastre. Se me manchó todo. Bueno, ahí está. El 3 aparece a la izquierda del 5, porque es menor que 5. Pero bueno, en el caso 2 tampoco hay problema, porque en el caso 2 vamos a tener que A pertenece a los enteros negativos y B pertenece a los enteros positivos y tampoco hay problema. Podríamos tener, por ejemplo, acá el menos 5. Profe, ¿puede mover la cámara más arriba? Sí, puedo hacer eso. Entonces, acá no hay problema. 36. Entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Porque un número negativo siempre va a ser menor que un número positivo. Acá tendríamos esto. Sería 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y el menos 6. Y me estoy manchando entero. Bueno, entonces acá tampoco hay ningún problema, acá estaría justo ahí, estaría el menos 5. Y justo es que aparece a la izquierda de 6, como debería ser. Aparece a la izquierda de 6, porque dijimos si A es menor que B, A aparece siempre a la izquierda de 6. Y ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos el tercer caso? En el tercer caso, vamos a ver quién es menor que quién. En el tercer caso, en el caso 3, tenemos que A y B pertenecen a los enteros negativos. Y podríamos tener ahí un menos 3, un poquito más, puede ser un menos 4 y un menos 1. Ahora hay que ver acá quién es menor o quién es mayor aquí. Hacemos una recta numérica. Vamos a poner acá el 0, el 1, el 2, el 3 y así siguiente. Por el otro lado vamos a tener el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7. Muy bien, si ubicamos este en la recta numérica, vamos a observar que el menos 4 es menor que el menos 1. ¿Pero por qué nos damos cuenta de eso? Y nos damos cuenta de eso porque aparece a la izquierda el menos 1. Y si no tuviéramos la recta numérica, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, una forma de darnos cuenta es que, lo que les decía recién, que un número, si dos números son negativos, el número mayor en valor absoluto va a aparecer a la izquierda o es menor que el otro número. O sea, fíjense acá, el valor absoluto de menos 4 es mayor que el valor absoluto de menos 1. Por lo tanto, cuando aparece, fíjense, cuando A y B pertenecen a lo negativo, ¿no? Por lo tanto, menos 4 es menor que menos 1. Uno podría decir así. ¿Cómo el valor absoluto de menos 4 es mayor que el valor absoluto de menos 1? Por lo tanto, o entonces, podríamos poner acá un entonces mejor. Entonces,
Entonces, menos 4 es menor que menos 1. O sea, de que esté más alejado del 0, hacia la izquierda va a ser el número menor que el que esté más cerca del 0. Bueno, hay diferentes maneras para darnos cuenta de quién es menor que quién. En caso de que no supiéramos, yo supongo que todos sí sabemos, algo sabemos. Pero si no supiéramos, entonces, una manera de darse cuenta, entonces decir, bueno, si el valor absoluto de ese número negativo es mayor, entonces va a aparecer a la izquierda del número que tiene menor en valor absoluto. O el que está más alejado a la izquierda del 0 es el número menor. Bueno, creo que no hay duda de eso, ¿no? No creo. Si hay alguna duda, me dice, por favor. Eso en caso de que tomamos en cuenta de que A es menor que B. También podríamos decir, hacer las mismas consideraciones si pondríamos que A es mayor que B. Solo que acá, por ejemplo, podríamos decir que si un número es mayor que otro, va a aparecer a la derecha. No a la izquierda como estamos viendo acá, pero si A es menor que B, entonces A aparece a la izquierda de B. Si B es mayor que A, entonces B aparece a la derecha de B. Y acá podríamos también poner al revés. El número que es menor en valor absoluto va a aparecer a la derecha del número que tiene mayor en valor absoluto. Que es mayor en valor absoluto. Bueno, no creo que haya tanto dificultad en esto. Y si lo hay, por ahí me pueden decir. Después, algunas operaciones en Z, bueno, se van a cumplir todas las propiedades que se cumplen, vamos a ver operaciones en Z. Operaciones en Z. Operaciones en Z. Vamos a hacer algunas consideraciones nada más. La primera que vamos a ver así juntos, que es la suma y el producto. Suma y producto. Recordemos cuando decimos suma o producto, hablamos también de multiplicación, o adición y multiplicación, en ambos casos. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué consideraciones podemos hacer acá? Bueno, decir que ahí en el apunte ya tienen todas las propiedades. Así que nosotros vamos a hablar nomás así rápido sobre las propiedades, es decir acá que se van a cumplir se va a cumplir la suma de números enteros, va a ser otro número entero, o sea que se va a cumplir la ley de cierre. Y para el producto también, pero para multiplicar deberíamos nosotros decir algo, porque bueno, en este caso deberíamos definir dos cosas. Primero, la regla de los signos, o cómo vamos a sumar números enteros. No sé si puse eso acá en los apuntes, no puse eso en los apuntes, pero podríamos hacer, miren, ¿cómo vamos a sumar números enteros? Vamos a hacer algunos ejemplos. Primero saber que se va a cumplir la ley de cierre, así que bueno, vamos a sumar números enteros. Algunos ejemplos. Primero pongamos el número. Algunos ejemplos. Podríamos tener varios casos, ya sabemos si ambos números son positivos. Si A, perdón, podríamos tener, por ejemplo, 3 más 5. Entonces 3 más 5 va a ser igual a 8, sería un caso. Podríamos tener, por ejemplo, un 3 más menos 5. Y preguntarnos esto igual a cuánto es. ¿Cuánto es 3 más menos 5? Menos 2. Va a ser igual a menos 2, pero podríamos, bueno, buscar en la recta numérica.
por ahí en primer año, en segundo año, se les hace hacer con la recta numérica, de la siguiente manera. Esto vamos a poner la recta numérica acá. También se puede hacer que restamos el más grande menos el más chico y se pone encima el mayor. Sí, ese sería una regla, pero todavía, esperá, no lo vas a enseñar eso a tu alumno de primer año. Esa es una regla, pero bueno, eso se desprende de, pero en la primaria, bueno, cuando ven números enteros, que es en la secundaria, empiezan a ver, en primer año, entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la recta numérica, entonces vamos a tener acá el 0, y acá vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Un poquito más. También hay que ver acá que se cumple también la propiedad conmutativa, que podríamos también fácilmente, corroborar eso, que 3 más menos 5 es igual que hacer esto, menos 5 más 3, va a ser lo mismo. Pero lo voy a poner acá con colores, a propósito, vamos a ver esto. Entonces, acá lo vamos a poner a 3 con azul, acá lo vamos a poner a 3 con azul, y el menos 5 lo vamos a poner con rojo. Entonces, menos 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y a partir del 0, vamos a movernos 3 unidades. Hacia la derecha si es positivo. Ya va a ir. Y a partir del 3, si el número es negativo, si el número entero es negativo, nos vamos a mover hacia la izquierda. ¿Pero cuánto? Y la cantidad de unidades que nos vamos a mover nos va a dar el valor absoluto de ese número. En este caso es 5. Entonces nos vamos a mover 5 lugares. Desde acá, 5 unidades. Justo me va a quedar acá. O sea que el resultado va a ser igual a menos 2. Lo vamos a hacer con color verde. Acá va a ser igual a menos 2. Y va a ser igual a menos. Si estuviéramos de esta forma, podríamos también hacer lo mismo. Miren. Quiero hacer otra recta numérica abajo. Vamos a hacer lo mismo acá abajo. Y vamos a tener acá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tuviéramos al revés, primero nos vamos a mover desde el 0, 5 unidades. Y luego, vamos a saltar así, 5 unidades a la izquierda. Lo mismo hicimos acá. Y a partir de ahí nos vamos a mover hacia la derecha 3 unidades. Sería el 3 positivo. Vamos a mover 3 unidades. 1, 2 y 3. Nos va a dar el mismo valor. Sería el menos 2. Una vez que aprendimos a hacer eso, cómo se suman números enteros, lo que podríamos hacer es lo que dice ahí Darío. Ya vamos a ver una reglita. La regla, vamos a ver enseguida la regla. Sería acá 2. Entonces vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios. Entonces vamos a hacer A, B, C, D. Podríamos, por ejemplo, otro caso que puede ocurrir es que sean ambos negativos.
Ya puedo estar sumando, por ejemplo, menos 3, pongamos otro número, puede ser menos 2, más menos 7. O sea, puedo sumar dos números positivos, puedo sumar un positivo con un negativo, o puedo sumar dos números negativos. Entonces, en ese caso, vamos a tener lo siguiente. Si yo sumo dos números negativos, vamos a tener esto. Vamos a poner acá el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8, el menos 9 y el menos 10. Entonces, lo vamos a mover, pongamos acá otra vez con colores, vamos a ver, lo vamos a poner acá a propósito, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner menos 2, y esto vamos a poner a 7. Entonces vamos a ir al nulo, al 0, y nos vamos a mover hacia la izquierda, porque es número negativo, 2 unidades. Nos movemos 2 unidades. Debería justo ahí. Y luego nos vamos a mover también a la izquierda 7 unidades. Sería acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Resultado, me da menos 9. Profe, y en el caso cuando se mueve a la izquierda, que son negativos, ¿ignoran el positivo? ¿Mm? No, así se suma a dos números negativos. Sería menos 2 más menos 9, más menos 7, que sería menos 9. La definición de suma de números enteros. Entonces, acá estoy sumando menos 2 menos 7. Me da menos 9. Menos 9. Y si son dos números enteros positivos, el que tendríamos acá, ya lo sabemos, ¿no? Va a ser esto. Teníamos acá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Acá el menos 1, el menos 2. Entonces, si tuviéramos aquí el 3 y el 5, recién corroboramos con un ejemplo, no se puede probar con un ejemplo, pero corroboramos recién que la propiedad, la propiedad conmutativa se cumple. Acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? 3 más 5. ¿Qué es 3 más 5? Y bueno, desde el 0 me tengo que mover 3 unidades a la derecha. Y desde ahí, desde donde yo me quede, me tengo que mover también 5 unidades a la izquierda, a la derecha. Me queda justo ahí. O sea que el resultado es igual a 8. Igual a 8. Eso sería suma de números enteros. Podríamos tener que ambos números sean positivos, que ambos números sean negativos, o que ambos números sean, uno sea negativo, otro positivo. ¿Qué más cosas? Vamos a hacer algún ejercicio así y fíjense, podemos a partir de eso, lo que vamos a hacer es hacer lo que dijo acá el señor Darío. Podríamos decir, mira, que
una regla para hacerlo rápido sin estar haciendo el gráfico, supongo que ya ustedes ya lo saben, pero es la siguiente. Vamos a hacer A, B, C, D. Si yo tengo, por ejemplo, dos números con signos iguales, o sea, estoy sumando dos números con signos iguales, o sea, ya sean positivos o negativos. Si yo tengo, por ejemplo, 1 más 3, voy a sumar normalmente. Igual no podemos hablar todavía de resta porque no tenemos idea de lo que es restar, pero sí sabemos la resta, sí podemos hablar ahora porque sabemos la definición de resta en los números naturales, así que sí podemos hablar. Bien. Entonces, acá tenemos, si tengo estoy sumando dos números con signos iguales, acá los voy a sumar normalmente como yo ya sé en los números naturales. Entonces voy a decir 1 más 3, 4. ¿Qué signo le voy a poner? Y le voy a poner el signo que tienen en común, que en este caso es positivo. Voy a quedar entonces 4. A, B, C, D, E, F. Si yo tuviera, por ejemplo, ahora estaría sumando menos 2, podría sumar ahora con menos 5. Lo que tengo acá es que estoy sumando dos números enteros con signos iguales también. Como esos dos números tienen signos iguales, voy a sumar también normalmente en valor absoluto, o sea, positivo. Le voy a sumar como ya venía sumando anteriormente, o sea, voy a hacer 2 más 5. Los 2 más 5 pongo 7. O sea, voy a sumar acá en valor absoluto, o sea, 2 más 5. Y me da 7. Eso siempre cuando los dos números son negativos o los dos números son positivos. O sea, estoy sumando números con signos iguales. Cuando estoy sumando números con signos iguales, yo directamente voy a sumar en valor absoluto, así positivo. 1 más 3, 4. ¿Qué signo lleva? El signo que tienen en común. Menos 2 menos 7, menos 5, perdón. ¿Cuánto es? Si lo sumo va a ser 2 más 5, 7. ¿Qué signo lleva? Y el signo lo que va a llevar, el signo que va a tener el resultado, la suma, va a ser el signo de sus términos, que en este caso es negativo. O sea, vuelvo a repetir. Si yo estoy sumando dos números enteros con signos iguales, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Y voy a sumar en valor absoluto, como ya sé, como yo ya sumé en los números naturales. En este caso va a ser 1 más 3, 4. Y el de abajo va a ser 2 más 5, 7. ¿Pero qué signo van a llevar el resultado? Y el signo de los términos, o el signo que tienen en común, los signos que tienen. Y sería en este caso abajo positivo, arriba positivo, y acá en el F sería negativo, sería menos 7. Vamos a hacer otro ejercicio y después pasamos a otro. FG. Supongamos que tengamos menos 7 más menos 10. Esto rápidamente uno dice que es 17. Entonces 17. ¿Qué signo lleva? Y el signo de sus términos. Me está preguntando algo. Dice, cuando son signos se suman y se pone el signo en... Bueno, gracias, David. Entonces, eso cuando son signos iguales, ¿no? O sea, cuando estamos sumando dos números con signos iguales, directamente sumamos, así en valor absoluto, vamos a sumar normalmente, y el signo que lleva es el signo que tienen en común, o sea, el signo de los términos. Ahora también podríamos tener el otro caso que, como dijimos recién, podríamos tener sumar dos números con signos distintos, o sea, un número positivo y un número negativo. O al revés, un número negativo y un número positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces, cuando tuvimos AFGH, supongamos que tuviéramos acá menos 5 más 7. FGHI 8 más menos 2. J 14 más menos 7. No, 14 menos 17. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí?
Aquí, cuando estemos sumando enteros con enteros de signos distintos, o sea, un número entero negativo y un número entero positivo, lo que vamos a hacer es restar. Restar, como ya sabíamos, restar los números naturales. Aquí vamos a restar el número más grande en valor absoluto menos el número menor en valor absoluto. O sea que acá, por ejemplo, el valor absoluto de 7 es 7, el valor absoluto de menos 5 es 5. O sea que voy a hacer la diferencia de 7 menos 5. Así directamente. Hago 7 menos 5. 7 menos 5 va a ser igual a 2. Y va a llevar el signo, el resultado va a llevar el signo del número más grande en valor absoluto. Acá el número más grande en valor absoluto es el 7. ¿Qué signo tiene el 7? Positivo, entonces queda positivo. El i, lo mismo. Lo mismo. Estoy sumando ahí dos números, uno positivo y otro negativo, y lo voy a hacer lo mismo. Voy a restar el número más grande en valor absoluto menos el más chico en valor absoluto. O sea que en este caso voy a hacer 8 menos 2. Y 8 menos 2 es 6. ¿Y qué signo lleva? Y va a llevar el signo del número más grande en valor absoluto. En este caso el número más grande en valor absoluto es el 8. Y me fijo qué signo tiene el 8. Y positivo, perfecto, el resultado es positivo. En el J estoy sumando un número positivo y un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a restar. ¿Qué voy a restar? El número más grande en valor absoluto menos el más chico en valor absoluto. O sea, el número más grande de valor absoluto es el 17, o sea, va a ser 17 menos 14. 17 menos 14 es igual a 3. ¿Pero qué signo lleva? Y el signo que va a llevar va a ser el signo del número más grande en valor absoluto. El número más grande en valor absoluto es menos 17. ¿Qué signo tiene el 17? Es negativo. Entonces pongo acá negativo. De esa forma. Profe, en un parcial nos pueden llegar a pedir que hagamos la recta. No, no, no. No, no. No. Y bueno, ya que lo decís, podría ser. Pero es sencillo la definición de suma. Bueno. No, por Dios. Sencillo eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya entonces hicimos la definición de lo que es suma suma de números enteros, que valía la pena hacer esto. Tenemos las propiedades, se cumple la ley de cierre, o sea que la suma de un número negativo, la suma de números enteros va a seguir siendo un número entero. También tenemos la ley conmutativa, acá hicimos un caso particular, hicimos acá 3 más menos 5 es igual a menos 5 más 3, la propiedad conmutativa. Y vimos que en ambos casos da menos 2, o sea que se cumple. Obviamente que para demostrar una propiedad no se puede demostrar con un ejemplo, con un caso particular. Pero en general sí hay que demostrar formalmente. Hablo de un caso verdadero, ¿no? Como es la ley conmutativa. Después vamos a tener ahí también la propiedad asociativa, o sea que podemos asociar los números, la suma es asociativa. Bueno, después está la existencia del elemento neutro, que en este caso va a ser el cero. Y después hay otra cosa importante acá, que no lo sé si nos salteamos acá, que es el tema del opuesto. Acá no nos salteamos, y yo quiero volver un poco a ese tema que es el opuesto de un número entero. Aquí ya vamos a llamar al opuesto de números enteros.
Entonces, acá me salté algo, así que vamos a volver de nuevo a hablar sobre el opuesto, porque ahí hay una propiedad que dice la existencia del opuesto. ¿Y quién es el opuesto del número entero? ¿Quién es el opuesto de A? Vamos a ver un poco acá. El opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero. Y el opuesto de un número entero va a ser lo siguiente. Si tenemos dos números, si dos números son simétricos con respecto al cero, entonces uno va a ser el opuesto del otro. O sea que van a ser dos números distintos que tienen el mismo valor absoluto. Fíjense acá. Si yo tengo acá la recta numérica, y acá voy a tener el 0, y acá voy a tener esto, y acá voy a tener A, y acá voy a tener menos A. Entonces, estos valores que son simétricos con respecto al 0 se llaman opuesto. Uno es opuesto del otro. Es decir, que estos son dos números que tienen el mismo valor absoluto también. El mismo valor absoluto. Entonces, ¿a qué vamos a llamar números uno opuesto del otro? Y van a ser dos números, si un número es opuesto del otro, van a ser dos números que están o que son simétricos con respecto de 0. Entonces, en este caso vamos a decir que A es opuesto, o menos A es opuesto de A, y que A es opuesto de menos A. O viceversa. En este caso, menos A va a ser el opuesto de A y A va a ser el opuesto de menos A. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran, o sea, son simétricos con respecto del 0 y tienen el mismo valor absoluto. Son dos números distintos con igual valor absoluto. Ese es el opuesto del número entero. Recuerdan entonces, ahí la teoría también está, ¿no? Si dos números son simétricos con respecto de 0, entonces uno es opuesto del otro. Si dos números son simétricos con respecto del 0, están a la misma distancia, uno a la izquierda y a la derecha, entonces estos dos números son opuestos uno del otro. Algún ejemplo podría ser, rápidamente, ya no es necesario que hagamos, ¿cierto? Pero el menos 4 y el 4. Por ejemplo, el menos 4 es opuesto de 4. Y 4 es opuesto de menos 4. Dado que el valor absoluto de menos 4 es igual al valor absoluto de 4 y esto es igual a 4. ¿No se cambia de positivo a negativo y no, profe? ¿Mm? O sea, si el opuesto sería el negativo y el positivo del mismo número. Exactamente. De hecho, uno define después al opuesto como si tengo un número A cualquiera, el opuesto va a ser menos A. Independientemente de qué valor tome A, el opuesto va a ser menos A. El A podría ser positivo y el opuesto va a ser, por ejemplo, el opuesto de 2
va a ser menos 2. El opuesto de menos 2 va a ser menos menos 2. O sea, va a ser 2 positivo. Pero bueno, nosotros lo definimos así, como dos valores que son simétricos con respecto del 0 y que tienen por ende el mismo valor absoluto. Y así vamos a definir el opuesto. Pero recuerda, son simétricos con respecto del 0. Están a la misma distancia con respecto del 0. Bueno, después hay una propiedad que no la teníamos en el números naturales, que era la existencia del opuesto para la suma. Que en este caso sería el opuesto menos a. Y hay una propiedad importante ahí, que una propiedad del número opuesto es que si yo sumo un número con su opuesto, esto es igual al elemento nulo, que en este caso sería igual a 0. Si yo resto menos 4 más 4, esto va a ser igual a 0, porque estoy sumando un número con su opuesto. Después, esa también es una propiedad que se llama propiedad cancelativa. Se cancelan. Si yo tengo un número con su opuesto, se está sumando un número con su opuesto, cancelamos y esto ya directamente va a ser igual a 0. Muy bien. Después, bueno, ¿qué más otra cosa interesante? No hay otra cosa interesante. Después ya tenemos todo. Y después con respecto al producto, para multiplicar dos números enteros vamos a tener que, ya cuando veamos números reales, vamos a hacer la demostración de la regla de los signos. Ahora directamente le vamos a dar la regla de los signos. Pero más adelante vamos a demostrar la regla de los signos. Entonces acá vamos a ver producto. Cuando vemos ahí en la cartilla dice matemática, ahí está la demostración de la regla de los signos. Nosotros lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer. Entonces acá vamos a poner producto. Producto. Para multiplicar dos números enteros, primero vamos a tener en cuenta la regla de los signos. Regla de los signos. No confundir lo que hicimos acá con la suma de números enteros con la regla de los signos, que por lo general los chicos lo confunden siempre. ¿Qué hacen los chicos? Bueno, dicen menos por más, entonces se resta, pero hacen cualquier cosa. Menos por menos se suma. También estaría bueno, digamos, ¿no? Pero por ahí se confunden la regla de los signos con el que hacemos la suma, pero bueno, ven que ustedes sí se condice con ambos, digamos, ¿no? Pero acá fíjense, ellos los chicos dicen, bueno, si estoy sumando menos por menos, más, dicen, entonces tengo que sumar. Más por más es más, entonces tengo que sumar. Menos por más es menos, resto. Más por menos, menos, resto. Entonces tengo que hacer la resta. Es una manera de acordarse qué operación tengo que hacer, pero no confundirla, digamos, ¿no? Entonces, la regla de signo que dice, más por más va a ser igual a positivo. Si digo más por menos, esto va a ser igual a negativo. Tengo menos por más, esto es igual a negativo. Si tengo menos por menos, esto es igual a positivo. O sea que si yo multiplico dos signos iguales, positivo. Si yo multiplico dos signos distintos, negativo. Tengo que acordarme de esto para hacer la multiplicación. Y vamos a hacer algún ejercicio acá. Una manera de aproximarnos a la demostración. Una manera de aproximarnos a la demostración sería, bueno, cuando uno multiplica, porque voy a hacer uno solo, ¿no? Un ejemplo.
Entonces, supongamos que tuviéramos acá 2 por 3, ya sabemos que es esto. Ya sabemos que eso es 6, ¿cierto? Ya sabemos que es 6. Pero también podemos decir de esto que 2 por 3 en realidad es igual a 3 más 3. Si uno lo quiere llevar eso a, no a la recta numérica, sabemos que acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa, fíjense, que yo voy a saltar de acá 3 lugares, después 3 lugares, y me va a quedar 6. Es lo que tenía acá. Podríamos tener lo mismo acá, fíjense, no puede ser siempre, pero fíjense, si tuviéramos acá, por ejemplo, menos 2 por menos 3. Esto ya sabemos, acá vamos a hacer la regla de los signos primero. Sería más, vamos a multiplicar, por ejemplo, más, vamos a ver qué signo tiene cada uno de los factores. Estos son los factores. Este primer factor tiene signo positivo, o sea, más por menos, menos, vamos a decir. Acá, utilizando la regla del signo, más por menos, menos. Y después vamos a multiplicar los factores en valor absoluto, que sería 2 por 3, 6. Te queda menos 6. Pero este también podríamos llevarlo de esta forma. 2 por menos 3, eso significa que yo voy a sumar menos 3 más menos 3. Entonces, si yo tengo eso en la recta numérica, voy a poner acá 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Y bueno, estoy sumando menos 3, o sea, que sería acá menos 3, menos 3. O sea, que me da ahí menos 6. Acá me da menos 6. Que es el resultado que tengo. Profe, ¿qué es el valor absoluto? ¿Cómo? ¿Qué es o a qué se refiere cuando dice valor absoluto? Yo pensaba que era el contrario, digamos, el valor absoluto. ¿Qué dije yo del valor absoluto? Alguien que me responda, por favor. Es la distancia que hay entre el 0 y ese número. Exactamente. O sea que el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Por yo digo acá, primero vamos a hacer la regla de los signos y después multiplicamos estos números en valor absoluto. O sea, sería 2 por 3, 6. Sería más por menos, menos, 2 por 3, 6. Más por más, 2 por 3, 6. Pero fíjense que podríamos de alguna manera demostrar o dar un indicio de por qué es negativo acá cuando multiplico 2 más por menos, menos por acá. Pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, si podríamos este producto expresarlo como una suma, que lo podemos hacer, porque el primer factor me va a indicar cuántas veces voy a multiplicar, voy a sumar, perdón, el segundo factor. Acá me dice, vas a sumar 2 veces menos 3. Ah, perfecto, sumo 2 veces menos 3. Y si hago eso, fíjense cómo me da. Me tengo que mover menos 3 a la izquierda, 3 unidades, y de ahí menos 3 otra vez a la izquierda. Y me da menos 6. O sea que podría ser una justificación de la regla de signos, ¿no? Que se da así la regla de los signos. Después podemos tener lo siguiente también. Podríamos tener A, B, C. Podríamos tener, por ejemplo, menos 3. Por ejemplo, menos 4 por 3. Aplicando la regla de los signos, es el menos por menos más. Menos por menos más. Perdón, menos por más menos. Estoy haciendo cualquier cosa. 4 por 3, estamos haciendo. Menos por más, menos. Y 4 por 3, 2. O sea, se multiplica en valor absoluto.
Y bueno, acá también, haciendo, ¿cómo se justifica esto? Bueno, el producto es conmutativo, o sea que podríamos poner como 3 por menos 4 y hacer lo mismo que hicimos ahí. Menos 4 más menos 4 más menos 4 más menos 4 y podríamos justificar que eso en realidad es igual a menos 12. Bueno, a ver, tendríamos el único problema que tendríamos acá es qué ocurre cuando tendríamos el otro caso. A, B, C, D, cuando por ejemplo tuviéramos 2, menos 2 por menos 3. Ahí, bueno, ahí ya no podemos hacer eso, ¿cierto? Porque ahí es negativo, o sea, el contador, el que va a indicar acá cuántas veces voy a sumar. El primer factor hemos dicho que me indicaba en el producto cuántas veces voy a sumar el segundo factor por sí mismo. En este caso tengo menos 2 por menos 3. Aplicando la regla de los signos sería menos por menos más. Nos moveríamos en positivo y sería 2 por 3 en positivo. Pero bueno, habría que ahora justificar con la recta numérica eso. Pero bueno, eso no lo podemos hacer, porque nos faltan algunas propiedades. Pero los otros de arriba podríamos hacer. Profe, en el ejemplo C, ¿Mm? profe, ¿Cómo? en el ejemplo C hay un menos 4 de más. ¿Ah, sí? Ah, sí, tiene razón. Uno de más. Gracias. Y esto podríamos hacerlo en la recta numérica, sumar menos 4, menos 4, menos 4 sería desde 0, nos movemos menos 4, después otra vez menos 4, y después otra vez menos 4, y el resultado va a ser menos 12. Y abajo, menos 2 por menos 3, bueno, ahí necesitamos otras cosas, aprender otras cosas para justificar bien que menos 2 por menos 3 es positivo. Podríamos de alguna forma agarrar, por ejemplo, obligar un poco el negativo de afuera y hacer que esto va a ser menos 3 por menos 3. Y podríamos ir haciéndolo por paso. En el sentido que podríamos primero agarrar esto, sin tener en cuenta esto, y nos moveríamos hacia la izquierda 3 lugares. Pero por este signo negativo nos tendríamos que mover por el otro lado. Bueno, es un caso particular, no lo hago. Vamos a demostrarlo esto. Lo vamos a demostrar cuando veamos números reales. Vamos a demostrar esta regla. Los otros son sencillos, podríamos demostrarlo con la recta numérica nada más. Teniendo la propiedad en cuenta la recta numérica y la definición de producto, que es esta la definición de producto. Por lo tanto, eso es sencillo, o sea, podríamos justificarlo así. Lo que sí deberíamos demostrar un poquito más, que menos por menos es más. Desde acá, menos por menos más, 2 por 3, 6. Eso es por ahí. Necesitamos un poquito justificarlo mejor. Bueno, ¿qué más cosas? ¿O qué cosas más o más cosas? Después, bueno. Después vamos a ver sustracción o resta. ¿Cómo vamos a definir la resta acá? La resta lo vamos a definir de la siguiente manera. Porque ahí en el apunte no creo que no lo definía, no tiene que definir. Bueno, además está decir, ahí está en el apunte, que en el producto se cumple la ley conmutativa, el problema de la ley de cierre, la ley conmutativa, la ley de sujetiva. Después la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces las propiedades, también está la existencia del elemento, no, para el producto no, para el producto sí, la existencia del elemento neutro, que sería el 1, y nada más. Y acá vamos a ver entonces resta. Resta. ¿Y cómo vamos a definir la resta acá?
resta o sustracción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A menos B, esto va a ser igual a más menos B. Vamos a definir de esa forma. O sea, si yo tengo A menos B, va a ser igual a A más menos B. Vamos a definir la resta de esa forma. Y bueno, si lo definimos de esa forma, ya está. Ya podemos restar cualquier número, porque ya sabemos sumar números enteros. Como ya sabemos sumar números enteros, y como a la resta lo puedo expresar como una suma de números enteros, ya vamos a poder restar. Entonces, ya está. Algunos ejemplos. Acá sería para todo A, B perteneciente a los enteros. Y acá, bueno, vamos a ver que salva números enteros, el conjunto de números enteros vienen a salvar una operación que no se podía hacer siempre en los números naturales, que era la resta. Acá va a ser, se va a cumplir la ley de cierre. No importa qué número entero pueda restar, se va a cumplir acá la resta, perdón, siempre va a ser un número entero. O sea que la ley, la resta, para la resta se cumple la ley de cierre. O sea, la resta es cerrada en los números enteros. O sea que yo resto cualquier número entero y voy a obtener un número entero. Vamos a hacer algunos ejemplos. Pero esta sería la definición de resta de números enteros. Entonces, algunos ejemplos. Igual que la suma, acá podemos tener también podríamos tener acá también diferentes casos, ¿no es cierto? Que podemos restar dos números positivos, podríamos restar dos números negativos. Entonces acá podríamos restar, por ejemplo, 2 menos 4. Acá estamos restando dos números positivos. Acá estamos restando dos números positivos. Esto podríamos hacer así. Por definición sería igual a esto. Obviamente no lo vamos a utilizar siempre la definición de resta, ya directamente hacemos acá. Vemos que si yo tengo acá dos números con signos distintos, yo antes restaba. Y él, porque claro, la suma de dos números, uno positivo y otro negativo, con signos distintos, yo directamente restaba, decía, el número más grande menos el número más chico, en valor absoluto. Entonces sería 4 menos 2, que en este caso era igual a 2 positivo, y el signo que llevaba era el signo del número más grande en valor absoluto, que en este caso sería el menos 4. El signo de menos 4 es menos. ¿Ves? Y el B, podríamos tener resta de dos números, uno de un positivo y de un número negativo. Por ejemplo, la resta de, pongamos acá, un 1, por ejemplo. Podríamos tener ese caso. Estaríamos restando, yo lo voy a poner con signos acá. Esto es, estamos restando. Es malo, vamos a poner en la resta. Como decía Darío, no sé en qué momento, que lo vamos a poner con un número negativo. Yo creo que resta negativo. Entonces, acá estoy sumando dos números, estoy restando dos números positivos, acá estoy restando dos números, un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, esto va a ser, por definición, va a ser igual a 3 más, ya fíjense cómo va a quedar acá. Vamos a poner menos y menos 1. Es un lío acá, ¿no? Pero bueno, ya va a ver que en cuestión que este es solamente utilizando la definición de resta, nada más. Acá va a quedar 3 más, acá va a quedar menos por menos, más 1. O sea que en este caso va a quedar 3 más 1 igual a 4. Pero claro, nosotros no vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Eso es aplicando definición de
de resta, pero bueno, no vamos a hacernos tanto lío. Acá directamente nosotros hacemos menos por menos más, y ya directamente nos queda acá uno positivo. No vamos a hacer tanto lío. Pero también podríamos tener acá, por ejemplo, 2 menos, o sea, sería menos 2, por ejemplo, menos 2, menos 5, por ejemplo. Bueno, si uno aplica esto, la suma va a quedar entonces el 2, perdón, menos 2, más, y me va a quedar esto también, menos 5. Uno podría leer acá que esto sería el opuesto del menos 1, que sería 1. Uno podría decir que este es el opuesto del menos 5, que sería el 5. También podría leerlo así. Y esto es igual a 3. Porque ya sé sumar números enteros. Pero claro, este de acá, lo que tengo en el medio, no es necesario aplicarla. Lo que no es necesario es aplicar siempre esta definición de resta en los números enteros. Si ustedes se dan cuenta, acá, sin hacer esta aplicación, sin definir la resta, como lo definimos, ¿cómo se dice? Sin aplicar la definición de resta en números enteros, podríamos decir acá, bueno, tengo acá dos números, estoy restando, tengo dos términos con signos distintos, por lo tanto, voy a restar 4 menos 2, y voy a poner el signo del número más grande del valor absoluto, que sería menos 4 y tiene signo negativo. Acá digo, estoy restando un número con el expuesto de menos 1, que sería 1 positivo. O bueno, si quieren, directamente pueden hacer la regla de los signos, menos por menos más, me queda 3 más 1. Acá también pueden hacer menos por menos más, y me queda menos 2 más 5. No es necesario hacer esto. Lo que sí habría que leer acá, si ustedes pudieran leerlo, es decir, bueno, este signo menos, todo esto podríamos leerlo de una manera, todo esto, inclusive el signo menos. Todo eso podríamos leerlo de esta manera, poder decir que eso es el opuesto de menos 1. En este caso es 1. Podríamos decir que todo esto es el opuesto de menos 5, que en este caso es 5. Y así podríamos decir. Acá, por ejemplo, podríamos aplicar, es el opuesto de 4, el menos 4. Pero no vamos a hacer tanto lío, ¿no es cierto? No nos hacemos tanto lío, directamente aplicamos acá la regla de los signos, me queda menos por menos más, entonces va a quedar 3 más 1, acá va a quedar menos 2, y hacemos menos por menos más, me queda más 5. Y después ya sumamos normalmente como veníamos sumando. Esto es simplemente aplicando la definición de resta para los números enteros. A, B, C, D, hacemos esto y terminamos. Podríamos tener, por ejemplo, menos 7 menos 5. Entonces ya no vamos a aplicar la definición de resta de números enteros, directamente hacemos menos 7. Acá aplicamos la propiedad distributiva, entonces va a ser menos por menos más, 1 por 5, 5. Directamente así, o directamente ponemos 5. Y este va a ser igual a menos 2. El último, A, B, C, D, E. Después en la próxima clase volvemos a charlar de nuevo con esto. Podría ser 14 menos 15. Entonces esto va a quedar 14, menos por menos más, 1 por 15, 15. Va a quedar igual a 29, positivo. Bueno, lo dejamos acá. No sé si tiene alguna pregunta, pueden poner en el chat. Bueno, yo fui de menos 14. Ah,
Ah, sí, ahí- acá puse menos 14. Entonces acá no es menos 29, acá puse menos. Entonces acá sería 1, 1 positivo. Gracias, Ari. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, si no, ahí en el chat dejan su nombre, acuérdense que deben poner nombre completo. Nombre completo. Y nos vemos el día lunes, que vamos a entrar a los números racionales, que es nos queda división y después los números racionales, que es lo más interesante, que es lo que más vamos a trabajar. Y con eso vamos a introducirnos después a los números reales y ya está. Y ahí ya le voy a mandar el trabajo práctico y ahora ya podemos ir haciendo el trabajo práctico, así ya en cuanto pueda le mando el trabajo práctico y ya le pongo fecha y listo. Y después vamos a tener un primer parcial, fines de mayo o principio de junio, vamos a tener un primer parcial que va a ser un parcial de lógica, conjunto, teoría de conjunto y conjunto numérico. Así que eso. Bueno, buenas tardes. Bueno, chao, los que están yéndose. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Nos vemos, que anden muy bien.